Bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Un Paso a la Vez, este podcast de la Iglesia Anglicana de Chile, que está basado en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a mi caminar, ¿cierto? Queremos que meditar en la palabra de Dios porque es confiable, porque es veraz, y así podemos ir dando pasos en nuestra vida. Y lo bueno es que es un paso a la vez mientras avanzamos en este caminar de la mano de Dios. Y hoy día tengo la alegría, el privilegio, el tremendo honor de compartir esta conversación con Maximiliano Díaz. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, compadre. Muchas gracias por la invitación. Muy animado. Gracias a ti por aceptar esta invitación. A Max nos conocemos hace harto tiempo. Nuestras hijas son compañeras de curso, así que nos vemos casi todos los días ahí cuando van saliendo del colegio. Sí. Max, ¿por qué no nos cuentas un poco más a toda la provincia de Chile? ¿A qué te dedicas? ¿Usted es casado, soltero? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy día? Bueno, yo trabajo en la Iglesia Anglicana, Santiago Apóstol. Soy pastor asistente con Cristóbal Cerón, y estoy a cargo del ministerio universitario hace unos 8 años ya, desde que salí del seminario, y sirvo ahí como un pastor, o como, por así decirlo, como un pie de la Iglesia Anglicana en el mundo universitario, animando, acompañando, discipulando y entrenando a estudiantes universitarios para que ellos vivan el evangelio en sus vidas, en sus vocaciones, vayan al ministerio, piensen en el ministerio seriamente, y para servir a la iglesia, a la ciudad, al país. Entonces, eso es lo que yo hago. Estoy casado con Carolina hace casi 12 años ya. Tenemos 2 hijos, Agustina la mayor y Emiliano el menor. Agustina es compañera ahí del colegio. Y eso, bueno, y además hago clases en el seminario para los primeros años. Y actualmente estoy terminando un magíster en filosofía en la Universidad Alberto Hurtado. ¡Wow! Sí. O sea, haces muchas cosas, Max. Hartas cuestiones. Sí, hartas cosas. Sí. Hoy día vamos a estar conversando con Max acerca de la veracidad de las Escrituras. Y por eso me gustaría partir preguntándote, Max, ¿cuándo conociste al Señor? ¿Y en qué momento? Porque yo sé que tú eres una persona que siempre ha reflexionado mucho las cosas. ¿Cuán importante fue para ti darte cuenta, o cómo fue ese proceso de darte cuenta de que la Biblia era creíble, era verdad? Yo crecí dentro de una familia católica nominal, y mis padres eran no eran los típicos católicos. Ellos participaban constantemente en la iglesia católica, y además ellos estudiaban bastante la Biblia. Entonces, el tema de la Biblia no era algo desconocido en las cenas, en las comidas. Siempre había temas de conversación y siempre me atrajo el cristianismo desde su trasfondo histórico y todo eso. Entonces, cuando mis papás se convierten y llegan a la iglesia anglicana, yo empiezo a ver que ellos empiezan a acercarse o a hablar de manera muy diferente acerca de la Escritura. Empiezan a vivir también muy diferente. Y eso es lo que me llama a mí la atención, y les pregunto acerca de si que acaso en su iglesia había un lugar en donde poder aprender la Biblia, porque yo quería tomar alguna herramienta para poder simplemente debatir con mis papás, con mis compañeros de la universidad. Tú estabas pensando en cómo llevar la contra. Sí. O sea, no tenía ningún interés en conocer el evangelio. O sea, conocer a Dios más profundamente. Claro. Entonces, yo me estaba también en ese tiempo vinculando a la masonería. Entonces estaba bien como en un proceso así como de búsqueda bien intenso. Y entonces ocurre que esto fue en el año 2006. Yo empiezo a asistir a una comunidad en casa. ¿Ya? Y de tu iglesia local. de la iglesia de mis papás, que era la Trinidad en Las Condes. En la casa del papá de un amigo que servía en una once rica,
y me recibían todos los miércoles a las 7 de la tarde con la Biblia abierta y con caras muy contentos, alegres, para poder estudiar el Evangelio de Mateo, me acuerdo, junto con otras personas. Era una comunidad en casa muy amorosa. Entonces, y ellos, como me conocían de muy chico, ellos también me amaban mucho y me aceptaban con todo lo raro que yo era. Entonces, fue en esa comunidad en donde yo por primera vez leí la palabra de Dios. Wow. Me acerqué a la Escritura y empecé a conocer a Cristo en los evangelios. Y me llamó profundamente la atención, me acuerdo en aquel entonces, cómo Cristo respondía a los fariseos, la inteligencia de Jesús al desarrollar sus argumentos, los sermones. Eso me voló la cabeza. Y Cristo se convirtió como un héroe para mí. ¿Intelectual? Claro. Entonces, al cabo de ese año, yo ya me había dado cuenta que no podía seguir a Cristo. No podía igualarlo. Los héroes son aquellas personas que te inspiran a ser como ellos. Claro. Y yo, evidentemente no podía ser como Cristo. Entonces, en el 2007, mis papás me obligaron a participar, y doy gracias a Dios por eso, me obligaron a participar en un retiro. Y en ese retiro se me predicó el Evangelio. Entendí el Evangelio por primera vez. Fue como si Cristo hubiera estado parado al frente mío y me amaba. Y sabía quién era yo y me amaba. Entonces, y en ese instante, después me acuerdo que oraron por mí, el pastor Juan Luis Navarro oró por mí, y yo partí a la pieza del retiro. Me partí solo a la pieza y a leer mi Biblia. Y me acuerdo que estaba sentado ahí en mi saco de dormir, abrí la Biblia en Juan 15, que era un pasaje que me gustaba, y por primera vez lo entendí. Wow. Entonces fue como me di cuenta del cambio entre antes de mi conversión y mi conversión, que había sido inmediata ahí. Cómo podía ahora yo entender que Cristo era la vid, ¿cierto? Y que no puedo hacer nada sin él. Y fue como, se me abrió la Escritura. Viene a mi mente lo que la Biblia dice respecto a eso, ¿cierto? Como es Dios el que da vista a los ciegos, el que abre el entendimiento. Sí. En la vida pastoral a veces conocemos muchas personas que han leído la Biblia por largo tiempo. Hay personas que han leído la Biblia completa, de tapa a tapa, y como un ejercicio intelectual. Sí. Pero también es profundo la información que la Biblia nos da acerca de la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderla. Sí. Qué increíble, Max. Y yo tengo una pregunta ahí, porque alguien podría estar escuchando esto y decir, oye, pero esto es un testimonio como personal, ¿cierto? Y creo que hay mucha gente, cristianos y no creyentes, que hablan, ¿cierto? Y respetan como una experiencia personal, religiosa, espiritual. Pero ¿por qué podríamos decir, o si crees que corresponde o no, darle una importancia al ser humano? Porque es importante para el ser humano darse cuenta de si la Biblia es veraz o no, si es verdadera o no. Porque es importante para todo ser humano y no solamente para aquellos que tienen estas experiencias más personales. Sí, o sea, la veracidad de la Escritura es fundamental. Entonces, cuando decimos que si es real la Biblia o no, bueno, en primer lugar tenemos que darnos cuenta que el libro está ahí, es un libro real que está ahí, y la pregunta que hay detrás es que si aquel contenido es real, o sea, si la historia narrada en la Escritura es real. Y la creencia es la base del conocimiento. Una persona tiene que creer algo verdadero y de manera justificada para luego entender saber que tiene el conocimiento cierto acerca de algo. Una persona, por ejemplo, podría creer algo que es falso, no de manera justificada,
y por lo tanto uno dice, ahí no hay conocimiento. O una persona incluso podría creer algo verdadero sin justificación, y también ahí se pierde el conocimiento verdadero. Entonces, la Biblia tiene que ser creída, y la persona, el creyente que cree en la Biblia, en primer lugar tiene que asegurar y confiar en la Escritura. Luego tiene que pensar y saber que la Escritura es verdadera, y esta creencia en la veracidad de la Escritura tiene que estar justificada. Entonces, la palabra de Dios nos asegura que una vez teniendo conocimiento, creyendo en la Escritura y estando justificados por el Evangelio, nosotros tenemos conocimiento, acceso al Padre. Y aquí yo estaba pensando en esto porque generalmente los creyentes, cuando se les pregunta de si es que la Escritura es verdadera o no, es real, generalmente usan argumentos humanistas, filosóficos, para argumentar la veracidad de la Escritura. Por ejemplo, existe la teoría de la correspondencia de la verdad, es decir, que como la Biblia dice tal cosa y yo lo veo en la realidad, entonces, mira, que es congruente. Es congruente, claro. Después está la teoría de la coherencia de la verdad, que mira, esta idea que tienes tú calza con lo que dice la Biblia, y por lo tanto, mira, fíjate en la verdad de la Biblia. O la teoría de la pragmática de la verdad, que es aquella teoría que propone que aquello que funciona es verdadero. Ya. Y así. Como más funcional. Como más, claro, más funcional. Y después hay otros que dicen, bueno, si la verdad es verdad, entonces no necesita justificación. Entonces los creyentes, cuando nos metemos en la Escritura, somos enfrentados a que la creencia del Evangelio es completamente diferente a estas teorías de la verdad. La teoría de la verdad, si podemos llamarla así, que presentada por la Escritura, es una verdad revelada. Es una teoría, por así decirlo, revelacional de la verdad. Entonces, por ejemplo, cuando leemos la primera carta de Juan, en los primeros 4 versos dice que él anuncia, varias veces dice, evangelizo, yo evangelizo, aquello que se nos ha manifestado. Y se nos ha manifestado, lo hemos tocado, lo hemos visto, hemos comido con él, nuestras manos lo han palpado, nuestros ojos, y él anuncia la manifestación de la vida eterna, la vida con B mayúscula, que es Jesucristo, el Señor, para que, dice, lo anuncio para que ustedes tengan comunión con el Padre y alegría. Wow. Entonces, vemos que la Escritura presenta que la manera de conocer la verdad es por medio de una revelación misma, una presentación, una llegada del Señor al corazón del ser humano. Y que parece que está centrado en una persona. Claro, que Jesucristo, claro. Entonces, la verdad del Evangelio es una verdad acerca de Jesucristo, es Jesucristo, pero además el Evangelio es poder. Entonces tiene este poder que dicen los filósofos, este poder epistémico, un poder de conocimiento. Es aquello que justifica la verdad. Entonces las personas, cuando conocen la verdad revelada, ¿cierto?, en la Escritura por el poder de Dios, ellos se dan cuenta de la veracidad. Entonces, por más argumentaciones que nosotros desarrollemos, por más evidencia que nosotros acumulemos, por más todas estas cosas que son útiles, son súper útiles, pero al final del día lo que realmente es de peso y verdaderamente importa es que las personas conozcan a Dios mostrado, evidenciado en la Escritura con poder. Yo me acuerdo cuando, cerca de mis 19, 20 años, yo vengo de una familia cristiana, siempre escuché acerca de que Jesús era aquel que era Dios, aquel que había venido para perdonar mis pecados, murió en la cruz por mí y resucitó. Y siempre disfruté de ese perdón de Dios. Pero yo recuerdo como a mis 19, 20 años haber leído un librito que creo que es el resumen de otro más grande, que es
Se me olvidó el nombre en este momento, de George McDowell. Más que un carpintero. Más que un carpintero. Es el chiquitito, sí. Un libro que creo que hay uno muy grande, pero que hay un resumen. La evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Sí. Y es un librazo, digamos, que muestra justamente todas las evidencias para creer que la Biblia es real, el Evangelio es verdadero. Y me acuerdo haber estado terminando de leer ese libro y haber sentido por primera vez, o quizás ya de más grande, la convicción de que Jesús era real. De que habían razones de peso para creer que Él era el Señor, que había muerto en la cruz por mí y había resucitado y era el Señor. Sí. Y ahí hubo un cambio profundo en mi vida de fe, en mi compromiso con Dios. Sí. De hecho, creo que en ese momento en mi vida yo estaba aceptando un montón de cosas, como que creía en Dios, pero había varias áreas en mi vida que yo seguía haciendo lo que... Claro. A mi manera. Sí. Entonces, ¿cuán importante es la autoridad en la vida personal y en la vida de la iglesia y cómo lo has visto tú en tu propia vida? La veracidad de esto. O sea, uno cuando yo dice lo que yo acabo de decir, que la palabra de Dios, que Dios se manifiesta en la vida del creyente y es gracias a esta manifestación que el creyente puede y está asegurado en su fe, a través del mensaje predicado, bíblico, apostólico, ¿cierto? Una corriente es decir, bueno, entonces todo lo demás no importa, toda la evidencia no importa. Y yo digo, la evidencia, toda la teoría, por ejemplo, que hablamos anteriormente de la correspondencia, de la coherencia, la teoría de la práctica, la verdad, todas esas son secundarias al hecho principal de que Dios ha revelado al alma del ser humano. Como dice Juan en la primera carta, dice, ustedes conocen la verdad porque han recibido la unción del Santo. Wow. Entonces yo digo, bueno, la razón principal por la cual el creyente sabe y está cierto que conoce y tiene comunión con el Padre y con Jesucristo es gracias a que ha tenido un encuentro con la verdad de Dios en su palabra, con el poder del Espíritu Santo, todo lo que me pasó a mí, lo que contaba. Y todas las demás otras herramientas son funcionales, sí, pero lo principal y primario es el encuentro con el Señor, con su Espíritu Santo. Entonces, para la vida del creyente y para mi vida, yo no podría vivir mi fe como cristiano, no podría estar cierto de lo que sé si no fuera gracias a lo que hace el Señor por medio de su palabra. Y lo que hace el Señor por medio de su palabra también en comunidad, ¿cierto? Porque también la primera carta de Juan dice que una vez que tenemos comunión con el Padre y con Jesucristo, también tenemos comunión con los creyentes. Entonces, la palabra de Dios es una palabra que se vive en comunidad y son mis hermanos en la iglesia con los cuales leemos el Evangelio, quien también ellos me van anunciando el Evangelio a mi alma y soy animado. Sí, sí, yo tengo 4 hijos y más de alguna vez me han preguntado, me han dicho, papá, ¿y qué pasaría si es que lo que nosotros creemos es mentira? ¿Cómo? Wow. Yo les voy a contar mi respuesta. Yo digo, es una buena pregunta. Le respondo, es una buena pregunta. Y es una pregunta que tú vas a tener que personalmente caminar en esa búsqueda de respuesta. Claro. Creo que, ¿cierto? Jesús invita a preguntarse, invita a buscar esa respuesta. Exacto. No es como que, bueno, aunque a veces pasa que Dios nos revela de una manera increíble su palabra, su verdad. Sí creo que hay una invitación a la búsqueda de esa verdad. Sí. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta, que no solamente sean los niños, sino también en adultos? Hay esperanza para los escépticos, yo diría. Hay un pasaje en la Escritura, creo que en el mismo Evangelio de Mateo, que cuando un hombre le pide a Cristo que sane a su hijo y dice, ayúdame
en mi incredulidad. Entonces, ese es el escéptico que queremos ser, por así decirlo. Como una persona que está consciente de su debilidad, está consciente de que su fe no es perfecta y que, por lo tanto, no se aleja de Cristo, sino que va a Cristo. Con sus preguntas. Con sus preguntas. Y con su fragilidad. Correcto. Y entonces, cuando hablamos de la certeza de la fe, hablamos no de un constructo cuadrado completamente perfecto del creyente en su fe, sino que hablamos de una persona que está en una relación con Cristo, y en esa relación con Cristo y con el Padre, en el poder del Espíritu Santo, hay espacio para la debilidad, para la vivencia de la propia debilidad y refugiarse en Él. Y eso es tan bueno para todos los que nos puedan estar escuchando o viendo en este podcast, que se llama Un Paso a la Vez, ¿cierto? Porque a mí me ha pasado que a veces leo la palabra de Dios, ¿cierto? Y digo, estoy solo ahí, la palabra, yo y Dios conmigo, y digo, Señor, no entiendo esto, o me cuesta creer esto, y qué bueno es poder tener la confianza de decirle a Dios, ayúdame en mi incredulidad, estoy débil en esto. Y la vida de fe no se trata de un caminar a veces como en plena certeza, claro. como soy el hombre de fe que camina. Creo que al revés, a veces pasos bien a veces como chiquititos y frágiles, ¿cierto? Claro, uno ve la vida de los grandes hombres de la fe, por ejemplo, que aparecen listados en el libro de Hebreo como los campeones de la fe. Y uno si uno se hace memoria, oye, pero uno puede recordar los errores de Abraham, David. Claro, entonces uno dice, ¿por qué son campeones de la fe? Son campeones porque finalmente ellos confían en el poder soberano, todopoderoso del Señor, y en su misericordia y en su voluntad para salvar a hombres débiles. Entonces, y Jesucristo mismo hace ese énfasis, esta canción que cantamos, si tu fe fuera como un grano de mostaza. Entonces Jesucristo mismo anima a la iglesia y le dice, bueno, no importa el tamaño de tu fe, no importa la calidad, podríamos decir incluso, de tu fe, lo que sí importa es dónde está puesta tu fe. Las demás religiones hacen énfasis en la cantidad, en la calidad de la fe. No, que te falta fe para esto, no, que tienes que ir para allá, tienes que tener fe. Y el cristianismo es el único que dice, confía en Cristo. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Él es el centro. Entonces, el cristiano tiene espacio para preguntarle al Señor respecto a sus dudas, para vivir esas dudas también en comunidad, juntos, acompañándose mutuamente en las debilidades. Sí, venía a mi mente cómo comienza el Evangelio de Lucas, que lo voy a leer. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces me encanta como el médico Lucas, ¿cierto? El evangelista dice, mira, he hecho un ejercicio minucioso, ordenado de las cosas que hay testigos oculares, que gente estuvo ahí, que hay testigos, ¿cierto?, que han registrado esto en forma oral, escrita, y para que tengas certeza, para que tengas una fe firme. Entonces, también hay un espacio para esa búsqueda ardua de la verdad, como dijiste tú, ¿cierto?, en dependencia frágil de Dios, decir, Señor, te necesito,
Pero, no sé, hay tantas imágenes que la Biblia también nos regala, como el que busca un tesoro, Sí. el que cava más profundo, el que guarda eso y la busca. Ujú. Entonces, te quería preguntar, ¿qué recomendación le darías a quienes pudieran estar escuchando, viendo este podcast, a dar qué pasos Sí. para afirmarse en esta verdad? Yo diría como un elemento práctico que me ha ayudado en mi propia vida como creyente es el llevar un diario de oración. Sí, hemos hablado varias veces Sí. de Onda, los que me conocen van a escuchar, de ahí, nuevo este gallo está hablando. ahí están todos tus secretos. Sí. Vamos a robarlo. Porque yo lo que hago en mi diario de oración no es simplemente llegar y escribir una oración, sino que recorro, por ejemplo, ahora lo que estoy desde principio de año en 1 Timoteo. Entonces voy en 1 Timoteo y voy verso a verso leyendo y escribiendo mis oraciones, y de repente leo la palabra de Dios y veo cosas que me desafían. 1 Timoteo desafía el ministerio tremendamente, entonces ahí anoto, busco, hago preguntas. Entonces creo que eso también se ha convertido en una bitácora de la escritura para mí. Entonces, y lo hace muy cercano. Eso es muy importante porque muchas veces el creyente piensa que las preguntas o las oraciones van a ser resueltas de manera inmediata en el momento en que uno se sienta a orar o leer. Y no es así. Una oración, hay muchas veces en nuestras vidas que tenemos temas que necesitan mucho más que una instancia de oración. Entonces, el diario de oración te ayuda a eso. Lo mismo pasa con la escritura. Hay lugares en la escritura que necesitan mucho más que simplemente llegar y pensar una sola vez, varias veces, volver. Eso es una. Otra herramienta que es útil y que nosotros también le enseñamos en las diferentes instancias de entrenamiento es entender el gran relato de la Escritura: creación, caída, redención, toda la Biblia, vida resucitada, gloria. Entonces tenemos que hacernos la pregunta de cada vez que leemos un pasaje, ¿cómo este pasaje encaja en el gran relato de la Biblia, en la gran historia de Dios, de la cual yo también soy parte? Buenísimo. Entonces yo pensaría en eso. Y lo otro, estar completamente cierto y seguro de que la palabra de Dios es la revelación de Dios, es ahí donde yo me encuentro con el Señor, como decíamos en 1 Juan, es donde Dios muestra su autoridad. Y, por ejemplo, me acordaba de una frase de Cranmer, no sé si la puedo leer. Obvio. Decía, para un cristiano, nada es al mismo tiempo más necesario o más beneficioso que el conocimiento de la Santa Escritura, porque ella es palabra verdadera de Dios, estableciendo al mismo tiempo su gloria y también el deber del hombre. Toda verdad y doctrina necesaria para nuestra justificación y salvación eterna puede ser extraída de aquella fuente y pozo de verdad. Por lo tanto, dice, todos los que desean acercarse de la manera correcta y perfecta a Dios deben dedicar sus mentes al conocimiento de la Santa Escritura. Sin ella no pueden conocer adecuadamente a Dios y su voluntad, y tampoco pueden conocer sus tareas y deberes. Wow. Entonces yo encuentro que esto es súper práctico, porque si nosotros realmente queremos ser útiles para servir a otro, con los dones que el Señor nos ha dado, para servir en la ciudad, para la misión, para desarrollar vocaciones significativas, tenemos que conocer la palabra de Dios. Es un tremendo desafío. Viene a mi mente con lo que leías de Cranmer, el Salmo 1, ¿cierto? Bienaventurado el hombre que no anda en caminos de malos. Claro. Y después dice, sino que en la ley del Señor se deleita, medita en ella día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Ya se nos pasó el tiempo, Max. Sabía que esto iba a ser así contigo, porque hay mucho que hablar. Y lo hemos disfrutado mucho. Espero que todos los que puedan ver o escuchar este podcast así lo sientan y sea beneficioso para ustedes. Haber pensado acerca de la veracidad de las Escrituras. Muchas gracias, Max, por esta conversación, y nos vemos en un siguiente episodio de este podcast, Un Paso a la Vez, confiando en las Escrituras.
que es un deleite caminar con el Señor. Dios los bendiga mucho.